Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Vázquez Guzmán y hoy les hablaré de los mecanismos de participación y el bloque de constitucionalidad. ¿Qué son los mecanismos de participación? Los mecanismos de participación ciudadana, como el mismo nombre lo dice, son mecanismos por los cuales los ciudadanos pueden tener el libre desarrollo de participar y votar por quien guste en un partido político, en una votación uninominal o plurinominal. El voto. Según el artículo 258 de la Constitución de Colombia, este es un mecanismo de participación y es el más importante. El Estado debe fomentar y proteger el derecho al sufragio cuando se vota. Como tercero, tendríamos el voto es privado. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienes la obligación de divulgar la información de por quién votaste. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que muchas veces en las empresas pasa que los jefes involucran a los empleados a que les tienen que decir por quién votaron, cosa que no es permitido porque el voto es privado. El voto en blanco. El voto en blanco puede ganar unas elecciones. Esto puede pasar siempre y cuando la mitad más una persona voten en blanco. Cuando sucede esto, se repetirán las elecciones. Las elecciones uninominales y plurinominales. ¿Cuáles son estas? Las uninominales es cuando se vota por un presidente o por un alcalde. Y las plurinominales es cuando votamos por un partido político. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que votar por varios candidatos. Las limitaciones del voto. Las limitaciones del voto se presentan cuando renuncias a tu nacionalidad. Como segundo, cuando eres miembro de las fuerzas públicas, pero tienes que estar activo. Si no estás activo, puedes votar. Y como tercero, cuando estás privado de la libertad. Pero esto pasa cuando ya tienes la cadena firme. El voto se garantiza por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional Civil. El voto. El voto, a pesar de que no es una obligación en Colombia, pues este es un deber ciudadano. Y pues cuando las personas van y votan, trae consigo unos beneficios. Uno de esos beneficios es un descuento. ¿Un descuento en qué? Un descuento en la libreta militar. Y dos, es que si trabajas en una empresa, nada más por mostrar el registro de que votaste, te dan medio día de descanso. Esos serían pues como uno de los beneficios que trae votar. La pregunta que ya hacen muchos es, ¿las personas en el extranjero pueden votar? Sí, pero tiene unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Obviamente que sea colombiano, no importa que esté en el extranjero, pero puede votar. Pero no puede votar por todo el mundo, o sea, no puede votar por alcaldes. Simplemente podrá votar por presidentes y por el Congreso. ¿Qué no se puede hacer al votar? Cuando vas a votar, normalmente, cuando es una votación uninominal, es una votación para un solo candidato. Vas a encontrar que van a haber varios candidatos por los cuales el pueblo decide pues por cuál votar. ¿Qué no se puede hacer a la hora de votar? No se puede hacer de que digamos que a vos te gusta X candidato y vas a votar entonces por pero también te gusta otro candidato y no sabes por cuál decidirte, entonces vas a decir, ay, voy a votar por los dos a ver cuál gana. Y eso es totalmente nulo y se anularía tu voto. Eso no se puede hacer cuando se va a votar. ¿Cuál es la forma correcta al votar? Cuando vas a votar por un uninominal, o sea, un solo candidato, o sea, solamente podrás votar y elegir por uno. No importa que se salga un poquito de la cuadrícula, pues esto será válido. Eso sería todo el voto. El plebiscito. El plebiscito será solo y únicamente exclusivo de convocarse por el presidente. Este le informará al pueblo para que ellos manifiesten si apoyan o no esta decisión. El plebiscito nunca puede versar sobre un periodo presidencial, ni podrá modificar la Constitución. El plebiscito se convoca por parte del presidente y con las firmas de los ministros. Estas firmas deberán llevarse
al Congreso para que ellos lo revisen, pero no se requiere la aprobación del Congreso. El plebiscito consigo trae unos requisitos. Uno de esos requisitos es que si en un mes el Congreso no da respuesta del plebiscito que convocó el presidente podrá tomar la decisión de seguir con el plebiscito sin la autoridad de ellos. Cuarto, en 4 meses se deberá realizar el plebiscito, desde el día 1 que se le informa al Congreso. Desde ahí empieza a contar los días del plebiscito. 5. Será obligación si participa más del 50% del censo electoral. ¿Cómo es esto? Pues las personas podrán hacer campañas si están de acuerdo o no con el plebiscito que va a hacer el presidente. Pues estos son libres de hacerlo. Séptimo, la Corte Constitucional podrá entrar a revisar también el plebiscito del presidente, pero solamente para revisar su constitucionalidad, o sea, no va a tomar decisiones. El Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto es la reunión pública que se hace para convocar a la comunidad para que estos discutan o participen de intereses de la misma comunidad. Sin embargo, no se hace para que tomen una decisión como tal, sino que es para que simplemente participen. ¿Qué pasa con el Cabildo Abierto? Cabildo Abierto no podrá ser convocado en cualquier momento, no. Esta deberá ser convocada por la misma comunidad, pero tendrá que tener un apoyo, un número de apoyos no inferior al 5 por 1000. ¿Qué significa eso? Que por cada 1000 personas que hayan en la comunidad, 5 tendrán que apoyar pues como la decisión. Para esto pues traigo pues como un ejemplo. Digamos que en una ciudad hay 85.000 personas. Entonces de las 85.000 personas, por cada 1000, 5 tendrán que apoyar el Cabildo Abierto. Entonces esto nos daría un total de 425 personas. Las 425 personas tendrán que apoyar esta decisión. Otra operación, ya pues siendo en un lugar, una comunidad más pequeña, podría ser de 30.000. Entonces por cada 30.000, 5. Esto nos daría pues 150 personas que tendrían que apoyar el Cabildo Abierto que convocó la misma comunidad. La revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato sirve para revocar del mandato a alcaldes y gobernadores, no al presidente. ¿Por qué? Porque el presidente no se puede revocar del mandato. La pérdida de investidura. ¿Qué es la pérdida de investidura? La pérdida de investidura sirve para revocar del mandato a concejales, distritales y congresistas. Hay 2 motivos para iniciar la revocatoria del mandato. 1, la insatisfacción en general. Y 2, porque no se están cumpliendo con los programas del gobierno. Para iniciar una revocatoria del mandato se requiere un número de apoyos de firmas del 30%. Y para que esta sea efectiva y obligatoria se requiere el 40%. ¿Quiénes pueden participar en la revocatoria del mandato? Absolutamente todas las personas mayores de 18 años. Pero eso tiene una condición, que sea del mismo censo electoral, distrital o municipal. ¿Y cómo iniciamos una revocatoria del mandato? De la siguiente forma. Digamos que en el municipio de Sabaneta ganó Peranito con 15.000 votos. Peranito. Con 15.000 votos. De ahí lo siguió, digamos, Gloria con 13.000 votos. Samuel con 10.000 votos. Otro nombre, Santiago
8.000 votos. Y el voto en blanco, porque pues el voto en blanco también participaría acá, o entraría con 4.000 votos. Entonces, lo que vamos a hacer en la revocatoria del mandato es que primero se sumarían todos los votos de los candidatos. Esto nos daría 15.000, 28, 50.000. Entonces ya cuando tenemos esto, lo que toca hacer es multiplicarlo por el 40% para poder que este sea obligatorio y efectivo. Entonces 50 por el 40%. El 50 del 40%, 4 por 5, 20. Cuando tenemos este resultado de las 20.000 personas por el sí, para que se cumpla la revocatoria del mandato, tienen que votar la mitad más una persona. Y la mitad más una persona de 20.000 serían 10.000, una persona. Y ahí se cumpliría la revocatoria del mandato y se bajaría al que queremos revocar del mandato. Un dato importante para iniciar la revocatoria del mandato es que tiene que tener un número de apoyos del 30% del elegido. ¿Eso qué quiere decir? El elegido fue Peranito, con 15.000 votos. El 30% de 15.000 tocaría sacárselo para poder iniciar la revocatoria del mandato. Entonces vamos a sacar el 30% de 15.000. 15.000 por el 30%. Entonces, pues por 1 a 4, 3 por 5. Necesitaremos 4.500 votos para poder iniciar la revocatoria del mandato. Y de ahí el siguiente procedimiento. La revocatoria del mandato consigo trae unos requisitos. ¿Y cuáles son estos requisitos? Y es que tiene que haber pasado más de un año desde que el candidato quedó seleccionado para poder revocarlo del mandato. No se puede revocar del mandato al alcalde o gobernador si ha pasado menos de un año. Y tampoco se podría revocar al alcalde o gobernador cuando ya se está finalizando el periodo que lleva en la alcaldía o en la gobernación. Entonces, con el siguiente ejemplo, pues explicaré lo que acabé de decir. Entonces, digamos que en la elección quedó en el 2023-2024. Quedó en el 2024. Entonces aquí no se podría iniciar la revocatoria del mandato. Para poder iniciar la revocatoria del mandato tiene que haber pasado un año desde que se montó la elección. ¿Cuándo se presentaría la revocatoria del mandato? En el 2025 y en el 2026. ¿Por qué? Porque ya pasó un año y porque pues falta menos de un año, falta más de un año para que se acabe el periodo de elección. Entonces acá se iniciaría la revocatoria del mandato y acá no se podría iniciar la revocatoria del mandato. Esos son como los requisitos que tiene la revocatoria del mandato. El referendo. El referendo es la convocatoria que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace una norma jurídica o un proyecto de norma jurídica. O también derogue o no una norma jurídica ya vigente. El referendo se divide en dos. ¿Cuáles son? El referendo aprobatorio y el referendo derogatorio. El referendo aprobatorio es cuando ya se tiene una norma jurídica. Y el referendo derogatorio es cuando se somete un acto legislativo o una norma ya vigente para que el pueblo la derogue o no. El referendo de acuerdo con su alcance territorial puede ser nacional,
regional, departamental o local. Ese pues sería pues como su alcance territorial del referendo. El referendo con sí trae pues como unas normas, que es la norma de vicios de norma y la norma de juicios materiales. La norma de vicios de norma es la forma en la que se mira la norma, y la de juicios materiales son los que tienen pues como la esencia del contenido. Otra cosa que podríamos hablar del referendo es que cuando se recolectan las firmas, todas las firmas que se recolectaron en los actos populares son enviadas a la registraduría. ¿Por qué? Porque la Registraduría Nacional es la que se encarga de la verificación de las firmas. La Registraduría Nacional puede anular firmas, y esto se ve que eso tiene unos motivos. Motivos para la anulación de las firmas es que los datos sean erróneos, es una de ellas. Como segundo es que el nombre, el apellido, la cédula no sean legibles. ¿Qué quiere decir eso? Que copies enredado o copies mero mamarracho y no se entienda pues quién sos o cuál es su número de identidad. Y por último, cuando se firma más de una vez en la misma propuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las personas piensan que entonces cada vez que me bajo del metro y veo que esta es la propuesta que yo quiero apoyar, entonces todos los días la voy a firmar para que tenga más apoyo y gane. Y todas estas firmas, todas las veces que firmes, serán nulas. La única que será contada será la final. Esa es la única que la Registraduría Nacional tendría en cuenta, siempre y cuando pues cumpla con todos los requisitos de que sea el nombre correcto, el apellido correcto, y pues los datos sean legibles y sean correctos. El referendo. El referendo tiene el referendo constitucional, la consulta popular nacional y la iniciativa de acto popular. El referendo constitucional requiere un apoyo del 5% del censo electoral nacional. La consulta popular nacional requiere un 5% de apoyo del censo electoral nacional. Y la iniciativa de acto popular también requeriría un 5% de apoyo del censo electoral nacional. Ya cuando hablamos de lo territorial, nos referimos al referendo legal o territorial. Este requiere un 10% de apoyo del censo electoral nacional. La iniciativa popular territorial también requeriría un 10% del censo electoral nacional. Pero cuando vamos a hacer una revocatoria del mandato, la revocatoria del mandato es distinta y requeriría un apoyo del 30% de apoyo del censo electoral nacional. La consulta popular. ¿Qué es la consulta popular? La consulta popular es un mecanismo en el cual se convoca al pueblo para que decida acerca de un asunto de interés para la ciudad. Este sería diferente, porque en este sí se toma la decisión y toma la decisión el pueblo. Esta vez no toma la decisión pues el presidente o el gobernador. La consulta popular trae consigo dos formas para poder hacerla. Uno, que sea convocado por el ejecutivo. Eso quiere decir alcalde, gobernador o presidente, y esta no requeriría ningún tipo de firmas. O dos, por la ciudadanía, pero esta sí requeriría consigo un % de firmas para poder que sea llevada a cabo. Eso quiere decir que para la ciudadanía hay dos formas, el 5% y el 10% de apoyos. La consulta popular puede ser nacional o territorial. Depende de cuál sea, requeriría un número de apoyos diferente. Si es nacional, el apoyo deberá ser del 5% de apoyo del censo electoral nacional. Por lo contrario, si esta consulta popular fuera territorial, se requeriría un 10% de apoyo del censo electoral nacional. Pues como esto lo está convocando la ciudadanía y consigo tiene que recolectar unas firmas,
Entonces no requeriría ningún tipo de firma del Ejecutivo, o sea, ningún tipo de firma ni del alcalde, ni del gobernador, ni del presidente. Nada, porque eso se está convocando es por la ciudadanía. Entonces acá, nada. El concepto. ¿Qué es el concepto? El concepto es quién revisa que esto sí se esté llevando a cabo de buena forma. Entonces, si es nacional, lo revisaría el Consejo. Perdón, discúlpeme, el Senado. El Senado revisaría si es nacional. ¿Y cuánto tiempo tiene el Senado para revisar la consulta popular? Tendría un mes. Por lo contrario, si es territorial, nada más se tendrían 20 días para revisarse y este lo revisaría el Consejo y Asamblea. Consejo y tendría 20 días hábiles. ¿En cuánto tiempo se deberá realizar la consulta popular? En ambos casos se tendría un plazo de hasta 3 meses para realizarse. Para que la consulta popular se lleve a cabo y sea efectiva, tiene que participar y tiene que decir, o sea, tiene que votar por el sí la tercera parte de la gente que participe. Entonces, si participaron 360.000 personas, la tercera parte más una persona tienen que decir que sí para poder que esta se lleve a cabo. Entonces, la tercera parte de este acto, que son 360.000 personas, pues un ejemplo, sería 60.001 personas. 60.001 personas tendrían que votar por el sí para poder que esta se lleve a cabo. Otra que nos falta acá es la vinculante, que es lo que yo estaba explicando. Vinculante. Que es cuando, pues esta lo que significa es que tiene que ganar la mitad más uno. La mitad más uno tiene que decir que sí. La mitad más uno pues del censo electoral. Iniciativa popular. La iniciativa popular es que el pueblo tiene la libertad de presentar proyectos de normas jurídicas que serán presentadas ante el Congreso, la Asamblea y el Consejo. No podemos confundir la iniciativa popular con la consulta popular, pues al fin y al cabo son dos cosas distintas, porque la consulta popular es que el pueblo decide y toma la decisión requiriendo pues un por ciento de apoyo de votos. Contrario censo, la iniciativa popular pues no es obligatoria, esta simplemente se le presentan los proyectos, pues la misma ciudadanía presenta los proyectos ante el Consejo, la Asamblea y el Consejo. Esta pues distinto a la consulta popular, esta no es obligatoria, en esta simplemente se requiere que se presenten los proyectos y ya pues como tal esa sería la iniciativa popular. El bloque constitucional. El bloque constitucional son aquellas normas y principios que, sin estar escritos en la Constitución, tienen la misma relevancia que los preámbulos constitucionales. Dentro del bloque constitucional encontramos el estricto sensu y el acto sensu. Dentro del estricto sensu encontramos el preámbulo. Como el segundo, el artículo constitucional. El tercero, los tratados del artículo 93 y como cuarto, los tratados limítrofes. Dentro de los artículos constitucionales, estos van desde el artículo primero hasta el artículo 380, incluyendo los artículos transitorios. Los tratados internacionales van regidos por el Congreso. Por debajo de los tratados encontramos, como quinto, las leyes orgánicas, como sexto, las leyes estatutarias y como séptimo, los demás tratados. Todo lo que vaya en contra del bloque constitucional estricto sería inconstitucional. Juan Pablo, ya no la voy a parar más. Ya acabé, amor. Ah, bueno.